que nosotros estamos recomendando para que ustedes puedan profundizar en cuanto a los temas desarrollados, ¿sí? Entonces, todo esto ustedes lo van a tener en la guía del participante. ¿Y de dónde vamos a tener? Por ejemplo, aquí les dice en la primera semana lenguaje de las imágenes. Entonces, leer el tema 1, lenguaje de las imágenes del compendio de lecturas. En base a eso van a responder el trabajo número 1. Entonces, todo eso lo vamos a tener del siguiente documento. Lo vamos a tener de este documento que es el texto de apoyo, ¿sí? El compendio de lecturas precisamente, ¿sí? Del módulo 3. ¿Ya? Y ahí tienen ustedes el tema 1, que es lenguaje de las imágenes, donde les va a decir paso a paso lo que vamos a ir también hoy día desarrollando en la presentación. ¿Ya? Ya tenemos el tema 2, ¿no? Y al final de los temas tenemos los trabajos que nos está pidiendo realizar. Entonces, tenemos el paso a paso y ahí tenemos, ¿no? Los trabajos, ¿sí? Que les está pidiendo en la guía del participante. Y todos estos trabajos los vamos a ir enviando mediante la aula virtual, ¿sí? Lo mismo, todas las unidades, les van a poder ver a detalle las técnicas que nosotros les sugerimos, ¿sí? Formas de organizar también están, ¿sí? Entonces, cómo pueden trabajar, por ejemplo, la construcción colectiva. Entonces, está una información bastante rica ya para, sobre todo, el manejo de esta metodología que es capitalización de conocimiento, ¿sí? Y al final de todo, bueno, les hacemos recuerdos sobre el trabajo final, ¿sí? El trabajo final de módulo que ya es entregar, ¿no? El texto completo en base al protocolo de conclusión de textos, ¿sí? Entonces, hasta ahí tenemos con nuestro texto de apoyo. También vamos a tener algunas lecturas complementarias que las vamos a ir colocando, pero sobre todo hemos tratado de rescatar todo aquí. O sea, en este texto, en este compendio de lecturas está todo lo central que nosotros esperamos que ustedes puedan ir desarrollando, o sea, que les va a servir para llevar a la práctica. ¿Sí? Está prácticamente con todo el detalle. ¿Sí? Hasta ahí, no sé si hay alguna duda de cómo nos vamos a organizar en cuanto al desarrollo de contenidos. Ahorita vamos a ver ya la parte del desarrollo de los trabajos como tal. Listo, entonces espero que todo haya quedado claro. Paralelamente al desarrollo de contenidos, ¿ya? Si bien ustedes han visto que no les hemos puesto trabajos por cada tema, ¿no? O sea, porque el objetivo en realidad es que podamos ir concluyendo los textos, ¿sí? Vamos a paralelamente ir desarrollando, ¿no? Algunos tips para que ustedes puedan ir trabajando ya el pulido de sus textos. ¿Sí? Entonces, lo que hablábamos, ¿no? La mejora, por ejemplo, de la argumentación, luego vamos a trabajar la parte de corrección de estilo y ortografía, que es otro momento que ustedes tienen que tener, pero ya una vez tengan casi el trabajo prácticamente culminado, ¿verdad? Porque si lo hacemos ahorita, van a ingresar nuevo texto y este nuevo texto puede tener los errores que tenía anteriormente, ¿no? En cuanto a sintaxis, en cuanto a ortografía. Entonces, por eso lo hemos dejado para la tercera semana, tomando en cuenta que hasta ahí ya tendría que haber mejorado la argumentación y prácticamente ustedes tener un texto finalizado, ¿sí? De manera que toda esa semana trabajan en corrección de estilo y en ortografía y la última semana ya pulen directamente, o sea, le dan todo lo que es prácticamente trabajar la parte de diagramación interna, ¿sí? O sea, en base al protocolo, o sea, trabajar el interlineado, los márgenes, el tipo de letra, que tenga todas las partes que les está diciendo el protocolo. Eso básicamente, ¿no? Entonces, que ya es la culminación de nuestro texto. Esos dos momentos vamos a estar viviendo entonces acá, ¿sí? Entonces, hasta aquí no sé si hay alguna duda ya sobre la metodología que vamos a tener. Y si no la hay, entonces podemos ya entrar al desarrollo de temas, que hoy día vamos a tratar de comprimir todos los temas de contenidos en esta sesión para que las siguientes sesiones podamos ir desarrollando ya algunos tips, ¿no? Sobre cómo podemos ir mejorando, ¿no? Ya la argumentación, la parte de sintaxis y todo esto, ¿sí? Entonces vamos a desarrollar hoy día por lo menos dos técnicas
y la siguiente semana vamos a tratar de tomar un pequeño espacio para completar y de manera que tengamos tiempo para preguntas, respuestas también, ¿no? De parte de ustedes, pero ya con relación al desarrollo de sus textos, ¿no? Y la aplicación de técnicas en el caso que lo estén haciendo también. ¿Listo? Entonces, si no hay ninguna duda, podemos entrar ya al desarrollo de contenido. Listo, no hay dudas entonces. Entonces voy a entrar a la presentación. Y bueno, entramos al módulo 3, que como les decía, era herramientas e instrumentos para la capitalización de conocimientos. Los contenidos que vamos a estar viendo en este módulo, uno es la herramienta de imágenes para la capitalización de conocimientos. Luego vamos a ver también los relatos orales en la capitalización de conocimientos. Vamos a ver la construcción colectiva para la capitalización de conocimientos. Y por último, vamos a ver la técnica escrita para la capitalización de conocimientos. En esta parte, sobre todo, es el cómo podemos ir organizando y en cuanto a estilo también. Entonces, entrando en nuestra primera parte, vamos a ver el relato de imágenes, ¿ya? Y vamos a ver cómo la imagen es una herramienta para la narración, ¿sí? En ese sentido, me gustaría que escuchar algunos comentarios o algunas opiniones de ustedes que respondan la pregunta que tenemos, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la palabra e imagen? ¿Habrá alguna relación entre palabra e imagen? ¿Quién nos quisiera compartir? No todos a la vez, por favor. Cristina, que tiene el micrófono abierto, tal vez, nos quisiera compartir. Cristina Plata. ¿Cuál creen ustedes que es la relación entre la palabra y la imagen? No está Cristina. Juan, tal vez, que también ha abierto el micrófono. Hola, Licen. ¿Cómo está Leslie? Sí, yo me animo a compartirle que algunas imágenes no necesitan una explicación escrita, Ujú, porque se dice que una imagen vale más que 1000 palabras. ujú. Eso es lo que puedo compartirle. Súper. Por otro lado, creo que el texto escrito tendría que referir lo que está en una imagen, ¿no? Puede ser una fotografía, un dibujo. Respaldaría en realidad el texto escrito a la imagen que se presenta. Eso, Lick. Exacto. Entonces, justamente lo que vamos a querer cuando hablamos de capitalización de experiencias, y muchas gracias, Leslie, es sacar esas 1000 palabras que tiene esa imagen y convertirlas en texto, ¿sí? De manera que nos sirva para profundizar y comprender alguna problemática, ¿sí? Cada imagen puede ser que tenga esas 1000 palabras y queremos extraer esas palabras precisamente para que podamos mandar un solo mensaje. No se olviden que la imagen siempre está sujeta a interpretación, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a ver es cómo la imagen nos ayuda a producir un texto que unifique los criterios de interpretación de esa imagen, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros le vamos a dar una relación precisamente entre lo que es la palabra y la imagen, ¿sí? ¿Alguien más que tal vez se anime a participar?
Aló, perdón, Nelson, no se está presentando la diapositiva, sigues en la primera por si acaso. Sí, estoy ahí en la pregunta estoy. No, se ve la taller módulo 3, la carátula se ve por si acaso. Ay, qué raro, estoy en otro. Ya, vuelvo a cargarlo entonces. Ahora, No, yo por lo menos sigo viendo lo que es la carátula, no me muestra la presentación como tal. Y también Santos nos indica lo mismo en el chat. qué raro. Ya, entonces lo trabajaremos desde ahí. Ahí sí se ve, ¿verdad? Sí, sí, perfecto, ahí sí se está viendo. Ya. Listo. Entonces, yéndonos a nuestra pregunta, ¿cuál será la relación entre palabra e imagen? ¿Quién más se anima? Buenas noches, Lice. Una aclaración. En principio, digamos, algunos de nosotros habíamos hecho el texto Ujú. y en función al texto elaborado pues, se ha incluido, digamos, la imagen. Pero como usted indica, yo creo que podría hacerse una ampliación, ¿no? Viendo ya la imagen. No sé si estoy en buen camino. Exacto, sí, sí. O sea, no es obligatorio, pero lo que vamos a ver ahora es cómo las imágenes les pueden servir a ustedes para fortalecer, ¿no? La producción que tienen o para muchas veces despertar, ¿no? Una experiencia que uno quiere compartir. Sí, a veces no tenemos las palabras, pero van a ver ahorita cómo una imagen nos puede ayudar a sacar estas anécdotas, estas vivencias, estos sentimientos que es bien importante transmitir cuando uno está escribiendo un libro, ¿no? Y una imagen te puede ayudar a sacar ese tipo de información. Ahora vamos a ver con qué metodología, cuáles son los pasos que tenemos que hacer para poder ir desarrollando esto. ¿Listo? Pero, o sea, algunos lo ponemos de soporte porque ya hemos producido el texto, pero hay algunos que podemos usar la imagen para producir precisamente un texto. ¿Listo? O podemos usar varias imágenes en realidad, ¿no? Pero para producir esta información que luego la podemos incorporar a un libro mucho más grande. Entonces, ahora, no sé si ahora sí se está viendo la presentación o seguimos teniendo el mismo problema. Buenas noches, licenciado. Sí, ya se observa, licenciado, las diapositivas. Ya, súper, gracias, Santos. Entonces, dice, las palabras y las imágenes son irreductibles unas a otras, ¿no? O sea, no se puede reducir solo a palabra o solo a imagen, ¿ya? Porque, ¿no? A veces cuando solo son palabras te cuesta eh, eh, entender el sentido, la emoción, el sentimiento que te puede producir esa información. Y cuando solo está la imagen, muchas veces está sujeta a interpretación, ¿no? Entonces, lo que yo veo es diferente a lo que otro va a ver. ¿Sí? Entonces dice, pero al mismo tiempo están absolutamente intrincadas, ¿sí? Se cruzan, se vinculan, se responden, se desafían, pero nunca se confunden. O sea, el texto es texto, la palabra es palabra y la imagen es imagen. Ambos te van a despertar dos cosas, ¿sí? Entonces, eh, dice, ambas se exceden y desbordan, y ahí radica la riqueza de su vínculo. O sea, con el texto tú puedes hacer que alguien se imagine una situación y con una imagen tú puedes hacer que alguien imagine una vivencia, o sea, cuál ha sido, ¿no? La situación que ha ocurrido para que lleguen a esa conclusión que es la imagen. ¿Sí? ¿Qué habrá pasado ahí para que ocurra eso? Entonces, ambas van a trabajar la parte de nuestra imaginación, nuestros sentimientos. ¿Qué información contiene una imagen? Entonces dice, una imagen primero contiene sentimientos, ¿sí? Entonces, lo que queremos precisamente, y para eso usamos de apoyo, es que el texto que nosotros producimos transmita sentimientos. Entonces, la imagen es una buena herramienta para poder transmitir estos sentimientos y poder conectar la información que está con la experiencia vivida, ¿sí?
Entonces, es una manera de ayudar a vivenciar lo que ellos no han vivido. También una historia contiene, o más bien, una imagen contiene historias, ¿no? Y estas historias precisamente es lo que vamos a ir rescatando para producir un texto que queremos compartir. Una imagen contiene eventos. Por ejemplo, si ustedes ponen una imagen de algún viaje muy significativo para ustedes, estoy seguro que va a sacar sentimientos, va a sacar historias, va a sacar testimonios, va a sacar anécdotas, va a sacar un montón de información. Una imagen nos va a transmitir también procesos, ¿sí? Entonces yo puedo trabajar procesos a partir de varias imágenes, ¿sí? A ver, déjenme, voy a silenciar. Dani, un favorcito, ¿me puedes hacer coanfitrión para poder silenciar los micrófonos? ¿Ya? Entonces, también una imagen nos va a transmitir anécdotas. Y ahorita vamos a ver cómo precisamente podemos ir sacando esto. De hecho, nos va a ayudar una imagen también a sacar aprendizajes, porque una imagen contiene estos aprendizajes de qué ha ocurrido, cómo ha ocurrido, por qué ha ocurrido. ¿Sí? Y también transmite vivencias, ¿sí? Que eso es algo también bien importante. Listo. Sobre todo, vamos a decir también que al final, una imagen nos ayuda a tener una mirada de la realidad, ¿sí? Y para que esta mirada tenga una direccionalidad, necesitamos incorporar un texto, ¿sí? Que ayude a direccionar precisamente esto. ¿Qué se requiere para que una imagen sea una herramienta de narración? Uno, hay que tener observación y mirada crítica. O sea, tenemos que la imagen por imagen dejarla y tenemos que ver los hechos que nos está mostrando esa imagen o los hechos que han ocurrido para que tengamos esa imagen. ¿Sí? Son dos cosas ahí. También es bien importante ver más allá de nuestro saber, ¿no? Entonces, a partir de una imagen nosotros podemos profundizar y podemos investigar. Y ahorita lo vamos a ver con una técnica. También vamos a interrogar nuestro entendimiento, ¿sí? Vamos a interrogar. ¿Había alguna duda? Licenciado, disculpe, solo como un dato, en su Sí. exposición se ha quedado en la diapositiva número 4, en la pregunta, ¿cuál es la relación entre la palabra y la imagen? No sé si está en lo correcto, licenciado. Ah, ya, no, entonces no está avanzando, algo está ocurriendo con la presentación. Lo voy a volver a colocar como estábamos hace rato, ¿ya? Algo está ocurriendo entonces que no está dejando avanzar. Ya, entonces vamos a trabajar más bien con estas. Ahí sí se ve, ¿verdad? Sí, está bien. Ya, sí, entonces con la otra está ocurriendo algo. Luego vamos a tener, precisamente, vamos a interrogar nuestro entendimiento de lo que vemos. O sea, vamos a ver si realmente es lo que ha pasado o hay hechos particulares que responden a lo que nosotros queremos mostrar, ¿sí? Entonces, eso también es parte de un trabajo con imágenes. También es importante conectar la imagen con la experiencia en concreto. O sea, si nosotros estamos hablando sobre, por ejemplo, experiencias de educación virtual, tenemos que buscar imágenes que tengan relación con esa experiencia, ¿sí? Entonces, de manera que en la lectura sea una herramienta de apoyo que ayude a entender el porqué de la información que estamos colocando. Y de alguna manera nos ayude incluso a resumir esa información que nosotros estamos transmitiendo, ¿sí? Luego, también nos va a ayudar o más bien, ¿qué requerimos? En este caso, requerimos conectar la imagen con el conocimiento que queremos capitalizar. Entonces, esta imagen me tiene que ayudar a sacar información
con respecto a lo que yo estoy capitalizando, con respecto a lo que yo quiero compartir con otros. ¿Sí? Entonces, ahí tengo que ser muy selectivo al momento de poder escoger mis imágenes. ¿Sí? Entonces, para entender esto y podamos comprender de mejor manera, vamos a hacer un ejercicio, ¿listo? Entonces, tenemos una imagen acá en la pantalla, ya que son niños, adolescentes, jóvenes en situación de calle. ¿Sí? Entonces, lo que me gustaría es, y voy a ver si vamos a trabajar en pequeños grupos. Dani, ¿tengo ya habilitada la opción de los grupos? A ver, vamos a... acá. Ya. Entonces, les voy a dar, por favor, un minuto para que podamos ver las dos imágenes. ¿Sí? Las dos imágenes. Y en base a eso vamos a trabajar algunas preguntas, ¿sí? Que nos van a ayudar a entender cuál es la aplicación que vamos a hacer a una imagen para sacar información. Entonces, les pido por favor que observen, hablen con todos sus cinco sentidos. Traten de ver ahora los siguientes aspectos, por favor, en cuanto a la imagen. Quiero que piensen, por favor, ¿cuáles creen ustedes que son las razones para que estos niños, adolescentes y jóvenes estén en situación de calle? ¿Sí? Entonces, vemos la imagen y ustedes vayan viendo cuáles creen que son las razones para que ellos entren en una situación de calle. También me gustaría que vayan viendo a qué problemas creen ustedes que se enfrentan estos niños, adolescentes y jóvenes en situación de calle. O sea, ¿qué problemas ustedes creen que hay en la calle precisamente y a los que se están enfrentando ellos? Por ende, ¿no? Cuando uno va desarrollando problemas, va teniendo más bien una vivencia, ¿no? De muchos problemas, violencias, N cosas que pueden ir pasando, va desarrollando sentimientos, ¿no? Entonces, ¿qué sentimientos ustedes creen que van desarrollando estos niños, adolescentes y jóvenes? ¿Sí? También me gustaría que vayan viendo cómo creen ustedes que sobreviven estos niños, adolescentes y jóvenes. ¿Qué harán para sobrevivir en la calle? Y una vez que hemos visto las problemáticas, ¿no? Me gustaría que también piensen qué podríamos hacer nosotros para ayudar a estos niños, adolescentes y jóvenes en situación de calle. ¿Cómo podríamos ayudar? Sobre todo para que salgan de esa situación de calle, ¿sí? O sea, más allá de simplemente pónganles, darles ropa, comida, o sea, ¿qué tipo de apoyo se puede dar para que salgan de la condición de calle? ¿Sí? Y por el otro lado, para no todo el tiempo estar atacando el problema, vamos a trabajar la prevención. Entonces, ¿qué podríamos hacer para prevenir que estos niños, adolescentes y jóvenes lleguen a la calle?
¿sí? Entonces, vamos a ver recordando lo que veíamos al inicio, ¿cuáles creen que son las razones por las que estos niños, ¿no?, están en situación de calle? ¿Qué habrá pasado para que ellos hayan llegado a esa situación? ¿A qué problemas se enfrentan? ¿Qué sentimientos desarrollan estos niños? ¿Cómo logran sobrevivir en la calle? ¿Cómo podemos ayudar a salir de esa situación de calle? ¿Y cómo podríamos prevenir para que nuevos niños, adolescentes y jóvenes lleguen a situación de calle? Listo, entonces, avanzando ahora sí. Me gustaría, por favor, vamos a ir haciéndolo al azar. Yo voy a ir dando nombres y por favor nos van a ir compartiendo las opiniones que ustedes tengan, ¿sí? Respecto a la primera parte que veíamos, ¿cuáles creen que son las razones por las que ellos llegan a situación de calle? Entonces, me gustaría, por favor, que Carminia Mendoza nos comparta su opinión. Carminia, ¿está ahí? Carminia Mendoza. También quisiéramos escuchar a Consuelo Choque. ¿Ya? Dice, buenas noches. Sí, dale, Consuelo. Lice, bueno, en las imágenes yo veo que, bueno, los niños posiblemente hayan quedado huérfanos de padre y madre y no tengan familia y por eso vieron la necesidad de salir a la calle. Y en la imagen donde están los adolescentes, tal vez podría ser, no sé, un factor de rebeldía o problemas familiares que ellos tuvieron, por el cual decidieron, tal vez por influencia de amigos, vivir en calle, dice. Súper. Entonces tenemos como que tres razones, ¿no? Una que puede ser porque los padres han fallecido y han quedado huérfanos, pero también hay otros aspectos, ¿no?, que pueden ayudar a que los niños y adolescentes lleguen a calle, que puede ser la rebeldía que ellos tienen, ¿sí? O algún problema por el que estén pasando, ¿no?, dentro de la familia. Sí, Liz. Muchas gracias, Consuelo. Tal vez Cristina nos quiera compartir algo. Cristina Plata. Sí, muy buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Sí, yo veo dos imágenes y pueden ser, como ya lo dijo la compañera, estos niños pueden quedar huérfanos de tanto padre y madre. También puede ser por las malas. La segunda imagen de los jóvenes que están ahí, los 4 jóvenes que están sentados, puede ser por las influencias, ¿no?, de las amistades, pueden ser por las pandillas o por las amistades que tuvieron. Bueno, eso es lo que puedo decir. Súper, entonces nuestra lista va creciendo. Entonces las pandillas o grupos de amigos también son un factor importante para que los niños, adolescentes y jóvenes lleguen a condición de calle. Que es otro aspecto bien importante entonces para considerar. Unita más para esta parte. Tal vez Edson Mamani nos pueda compartir. Sí, licenciado, muy buenas noches. Colegas, buenas noches. Bien, licenciado, en cuanto a las imágenes, es difícil poder quizá enumerar todas las opciones, las posibles opciones por las cuales tanto los niños como los adolescentes están en situación de calle. En cuanto a los niños, podría ser que tal vez los padres están trabajando y a veces lo hacen durante todo el día y eso hace que descuiden un poco a los hijos y ellos se ven al ver que no tienen quien les controle, se ven la necesidad incluso de salir a la calle en busca de alimento. En cuanto a la imagen de la izquierda,
los adolescentes, pues hay varios motivos. Uno ya lo mencionaban, eran las malas amistades. Otro puede ser que a veces quedan huérfanos de niños y pues en los hogares, en los albergues van creciendo y muchas veces no encuentran una familia para ellos y pues terminan creciendo en esos hogares, ¿no? Y cuando llegan a una edad ya 17, 18 años, pues también les retiran de esos hogares. Entonces, como le digo, es muy difícil y son varias las dificultades que podemos mencionar para ambas imágenes, pero sin embargo yo diría que es una falta de políticas de parte de las autoridades también, ¿no? Ya que más se ocupan de otras cosas que de velar por la niñez, de velar por la juventud, que debería ser la principal, una de las principales no sé, necesidades o sector para atender en nuestro país. Ese sería mi aporte, Súper. licenciado. Muchísimas gracias, Edson. Y miren, con Edson entonces estaríamos llegando como a 9 razones, ¿sí? Que no necesariamente entonces tienen que ser huérfanos, sino pueden tener familias disfuncionales donde los padres están, pero están ausentes, o donde hay problemas económicos o de salud dentro de las familias y esto les obligue a salir a buscar, ¿no? Comida, sustento, ¿sí? Entonces son factores expulsores. También el tema de falta de políticas públicas que nos decían, ¿no? O sea, que puedan fomentar más bien el trabajo con los niños, adolescentes, ¿no? Y sobre todo preservando la familia como tal, ¿no? O sea, tomando en cuenta el tema ya de prevención, que vamos a verlo más adelante, ¿sí? Entonces, hay varios factores expulsores, hemos visto 9, pero seguramente si analizamos y cada uno va haciendo, vamos a llegar a unas 20 razones tranquilamente que pueden ser factores expulsores, ¿no? Para que niños, adolescentes y jóvenes lleguen a estar en condición de calle, ¿sí? Entonces, ya solamente con esta primera parte ya hemos desarrollado como 9 subtítulos para desarrollar todo un capítulo de factores expulsores, ¿sí? Entonces, yo puedo trabajar todo un tema sobre el abandono en la familia. Puedo trabajar otro tema sobre rebeldía de los jóvenes. Puedo trabajar otro tema sobre influencia de los amigos y de las amistades como factor expulsor. Puedo trabajar otro tema, familias disfuncionales como factor expulsor. Puedo trabajar falta de economía como factor expulsor. Puedo trabajar falta de políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la familia como factor expulsor. Entonces, no sé si están comprendiendo, si está muy abstracto, por favor me lo dicen, pero a partir de lo que ustedes están trabajando, o más bien están opinando, estamos sacando como todo, como subtítulos para ayudar a entender todo un capítulo que es factores expulsores, ¿sí? Y varios si esto lo trabajamos con varias personas, muchos de ellos ya tienen experiencias que nos van a ayudar a dar soporte a esto, ¿sí? A este tipo de información que estamos haciendo. ¿Listo? A ver, para seguir con el ejercicio, vámonos a nuestra siguiente preguntita, ¿sí? Entonces, ¿a qué problemas creen ustedes que se enfrentan estos niños, adolescentes y jóvenes al estar en situación de calle? Cuando hablamos de situación de calle es que prácticamente ellos ya están viviendo en la calle, han roto vínculo con sus familias, ¿sí? Viven en la calle, duermen en la calle, comen en la calle, ¿sí? Básicamente eso, ¿sí? O hacen sus actividades económicas en la calle también. Entonces, me gustaría tal vez Esperanza Velarde nos pueda compartir a qué peligros ustedes creen que se enfrentan estos jóvenes, ¿sí? O estos niños cuando están en la calle. Buenas noches, licenciado, colegas, buenas noches también. Yo veo que, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, pudieran estar expuestos, por ejemplo, a la drogadicción, al alcoholismo. En el caso de los niños más pequeños, pudiera ser incluso tráfico de niños. ¿Qué más? No sé, explotación infantil, incluso. Eso creo. Súper. Entonces, ahí tenemos como 3 ya
¿no? Que es el tráfico, tenemos el problema de drogadicción que habíamos hablado, ¿sí? El tema de trata, ¿no? Que es otro aspecto también bien importante y al cual están expuestos ellos. De hecho, hay muchos datos donde, sobre todo a niños recién nacidos, ¿no? Les quitan a sus mamás y eso tiene que ver con tráfico de órganos, ¿no? Sobre todo porque no hacen luego la denuncia ellos de la desaparición de sus niños, ¿sí? Entonces, es un elemento bien fuerte, ¿no? En la condición de calle. Gracias, Esperanza, entonces, por compartirnos. Listo. Eufrasia, tal vez nos pueda compartir también un hito más. Buenas noches, Licen. Buenas noches a cada uno de los participantes. Buenas noches. Yo veo que, ¿no? También, aparte de lo que ya han mencionado, pueden estar también enfrentarse, por ejemplo, a problemas de explotación laboral, ¿ya? La discriminación, a la exclusión social, que son problemáticas por las que atravesan la mayoría una vez que, ¿no? Por ejemplo, si caen en lo que es en la drogadicción o caen en el alcoholismo, pues se los excluye de la sociedad. Súper. Entonces, ahí sigue creciendo nuestra lista y estamos hablando ya de discriminación, exclusión social, explotación laboral, ¿sí? Entonces ya vamos teniendo más elementos para ver a qué problemas se están enfrentando precisamente estos niños, adolescentes y jóvenes, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros ya tenemos esto, nuevamente podemos tener todo un capítulo para ver las problemáticas a las cuales se están refiriendo. Entonces, por ejemplo, si hablamos de explotación sexual, hay bastante información que podemos ir generando solamente sobre ese problema al cual se enfrenta. Explotación laboral de la misma manera, ¿sí? Drogadicción de la misma manera y podemos ir viendo cada aspecto que nosotros hemos desarrollado y volverle en un contenido mucho más extenso para ayudar a comprender precisamente esta problemática. Entonces, las 1000 palabras que tiene la imagen, nosotros la estamos volviendo en información ordenada y organizada, de manera que quien la lea va a comprender de mejor manera la imagen que está viendo, ¿sí? Porque hay algunos que pueden decir, es porque quieren salir, pues, o son rebeldes, pero tal vez leyendo el texto podemos entender que no, necesito realmente conocerlos para ver si han tenido problemas con la familia, han salido huérfanos, o realmente ha sido porque han conocido malos amigos, o han entrado en drogadicción, ¿no? O han entrado en alcoholismo, o algunos, cuando hemos hecho nosotros un abordaje de esto, muchos se escapan, por ejemplo, a fin de año por perder el año escolar. Entonces, la escuela también se vuelve un elemento expulsor, ¿sí? Para que el joven entre en situación de calle, ¿sí? Entonces, hay diferentes elementos y es importante tener todo ese contexto para poder vertir una opinión. Yéndonos a nuestro siguiente aspecto. ¿Qué sentimientos creen ustedes que desarrollan estos jóvenes estando en la calle? ¿Qué tipo de sentimientos tendrán ya estando en la calle ellos? Porque a veces uno son muy agresivos, entonces tal vez, pero son sentimientos que ellos van desarrollando precisamente por la condición en la cual se están criando, ¿no ve? Se están desarrollando. Entonces tal vez ahí nos pueda ayudar Huáscar Sandino. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches a todos los compañeros presentes. Buenas, Huáscar. Bueno, los sentimientos que tal vez podrían desarrollar estos jóvenes, estos niños que están en la calle, me parece que podría ser tal vez sentimientos primero de angustia, ¿no? Porque siempre van a estar pensando qué van a hacer el día de mañana para poder sobrevivir. Y también sentimientos de soledad, ¿no? Porque me imagino que estando en esa situación, obviamente se van a sentir solos, ¿no? O sea, se van a sentir indefensos ante los prejuicios que ya comentaba anteriormente. Entonces,
creo que principalmente sería eso. Ujú. Súper. De hecho, al inicio van a nacer esos sentimientos, ¿no? Angustia, soledad, como dices, culpa en algunos casos también, ¿sí? Pero conforme va pasando, van desarrollando otro tipo también de sentimientos. Entonces, tal vez con eso nos pueda ayudar Jenny Jiménez. Sí, licenciado, aquí estoy. Buenas noches, compañeros. Considero que ya con el pasar del tiempo pueden tener una cierta, volverse reactivos, bastante autosuficientes, desconfiados. Mm, Sí, eso, licenciado. Súper. Y de hecho vemos, ¿no ve? Cuando nosotros nos topamos ya con jóvenes que están bastante tiempo, son súper reactivos, ¿ya? De hecho, no confían mucho, sobre todo en quien no esté dentro de su círculo. O sea, ellos crean un círculo de seguridad, círculo de confianza, y cuando uno no está dentro de este círculo, de hecho, ellos no confían, ¿sí? Entonces, hay también el sentimiento de victimización. O sea, siempre van a sentir que la sociedad les debe algo, ¿sí? Entonces, y eso hace que varias no puedan salir muchas veces de ese ciclo, ¿sí? Precisamente por ese sentimiento, ¿sí? Entonces, vamos viendo que hay también varias cosas que van desarrollando fruto de estar en la calle, ¿sí? Y fruto también de estar dentro de ese sistema de violencia, ¿verdad? Al cual están ellos siendo parte, ¿sí? Y en el cual se están desarrollando en realidad. Entonces, una vez que vemos esto, entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo creen que sobreviven? ¿Qué actividades creen que hacen ellos para sobrevivir en la calle? Entonces, tal vez Janet, Irene nos puede ayudar con esto. Sí, licenciado, muy buenas noches a los colegas. Bueno, pienso que estos jóvenes y niños para sobrevivir lo que hacen primero es buscar algo fácil, ¿no? Dinero fácil. En algunas veces sí, en un inicio se dedican a lo que es la venta de dulcecitos o pequeñas cosas, ¿no? Pero al ver, creo que ya no resulta eso, ya se van a lo que es los malos amigos y ya se dedican a malas actividades, ¿no? Al dinero fácil, tal vez a robar, como usted dijo, se sienten que la sociedad les debe a ellos, entonces al victimizarse ellos crean lo que es un odio contra la sociedad, ¿no? Entonces, de esa manera se dedican a, como le decía, a robar y todas esas cosas, ¿no? Es mi opinión, licenciado. Súper. Entonces, de manera inicial podemos decir, o común también, entran vendiendo pequeñas cosas, ¿no? O sea, dulces, lo que sea, algunos también lavan autos, pero muchos de ellos pueden irse hacia otras actividades ya no lícitas, ¿no? Desde la venta misma de drogas, ¿no? Robo, ¿no? Entonces pueden entrar ya a otro tipo de actividades porque la calle misma les está invitando y hay grupos que están en realidad buscando jóvenes que puedan ingresar en esto, ¿sí? Entonces, el problema de la calle es que tiene como ese paso, ¿no? De lo legal, ¿no? A lo ilegal, ¿sí? Entonces, es muy fina esa línea, ¿no? Entonces, es una realidad en ese sentido. Entonces, se dan cuenta, hay diversas actividades que nosotros podemos ver en la calle que están realizando los jóvenes, los niños, ¿sí? Desde pedir dinero, ¿no? Incluso al inicio, pero también vemos jóvenes que se están dedicando a robar, están dedicándose a la venta de drogas, ¿sí? Y otro tipo de actividades también. Entonces, podemos hacer otro capítulo sobre precisamente las formas que ellos tienen para generar dinero, ¿sí? Para avanzar, ¿cómo creen ustedes que podríamos ayudar a estos niños, adolescentes y jóvenes a salir de la condición de calle? O sea, ¿qué se tendría que hacer para que ellos puedan salir? ¿Sí? Entonces, tal vez en este caso nos pueda ayudar Johnny. También le podemos invitar a Juan Coca. Buenas noches, Lisa, y a los compañeros. ¿Cómo Bueno, está?
la primera instancia, digamos, como crear instituciones, ¿no? De acogida. Pero es bien complicado porque la situación de ellos en la calle no es tan, no es, pues no se asemeja, o sea, una vez que ya están acostumbrados a la calle, no se asemeja bien a estar encerrados, ¿no? Entonces es bien complejo y se requiere de profesionales especialistas, ¿no? Para ver cada caso si es necesario. Pero había que ver, ¿no? La posibilidad de crear centros. Súper. Y algo bien importante tal vez que Juan menciona es que no necesariamente las casas de acogida funcionan para todos en el mismo momento. Una casa de acogida puede funcionar muy bien si lo acogemos al inicio del problema. O sea, en cuanto esté ingresando a la condición de calle, ahí podemos nosotros recuperar tranquilamente y rehabilitar. Pero ya cuando un joven lleva años en la calle, es bien problemático que una casa de acogida pueda ser la respuesta. ¿Por qué? Porque no, es como lo dice Juan, ya no están acostumbrados a, uno, seguir normas y reglas, ¿sí? Que las casas de acogida las tienen que tener, ¿sí? Y ya no aguantan estar encerrados, o sea, ellos tienen que estar en la calle porque se ha vuelto su zona segura para ellos, es donde han aprendido a desenvolverse y sacarlos de esto realmente es un proceso largo y complicado, además que se requiere de un trabajo muy especializado para lograr esto, ¿sí? Pero la creación o puede ser también el mejoramiento de las casas de acogida que existe actualmente, puede ser una manera en que nosotros ayudemos. ¿Cuál creen que sea otra manera que podamos ir trabajando para ayudar a que estos jóvenes salgan de la condición de calle? Tal vez ahí Lilian o Leslie nos puedan ayudar. Lilian, Denise o Leslie. También invitamos a Lisette. María Isabel Vargas. Buenas noches. Buenas noches, María Isabel. Bueno, ¿cómo ayudar? Uy, tremenda labor, ¿no? Yo creo que algo muy importante es primero informarse, ¿no? Cada uno de los que estamos aquí, por ejemplo, somos adultos, tenemos quizá alguna profesión, quizá alguna estabilidad laboral, y podríamos informarnos qué instituciones cercanas a nosotros, a nuestro domicilio, hacen labores de apoyo, que pueden ser instituciones no gubernamentales, pueden ser iniciativas privadas, pueden ser las parroquias, pueden ser las iglesias evangélicas, y entonces ser un apoyo en esas instituciones, ¿no? Así podríamos ayudar. ¿Cómo más? Quizá desde nuestra labor de padres, de hermanos, de amigos, concientizar a los demás, ¿no? Con los temas tan fundamentales como la importancia de la educación. Yo creo que ese es el mejor camino. Claro que va a ser lento, ¿no? Porque habría que educar toda una generación en responsabilidad, en cuidado, en atención, para que esta generación tenga hijos a los cuales pueda responsablemente criar, ¿no? Y podríamos así ayudar a reducir estos índices de niños y jóvenes en situación de calle. Súper, y mira, ahí por ejemplo sale una alternativa de solución muy interesante, ¿sí? Y que en realidad es recuperar lo que hacían nuestras comunidades originarias, ¿no? Antes que seamos grandes ciudades, ¿no? Entonces, que normalmente las comunidades asumían, ¿no? Cuando habían jóvenes o niños en situación de calle, o sea, era la comunidad la que no rompía el vínculo con ellos. Entonces, qué importante sería que las comunidades en las mismas villas, en las mismas zonas, podamos empezar a entablar una relación precisamente con estos niños adolescentes, ¿no? De una reconexión con ellos para que ellos vean que la comunidad de alguna manera les apoya también, ¿no? Si bien no va a solucionar todo su problema, pero les hace entender que ya sea por medio de la parroquia
hay un lugar seguro en el cual ellos pueden ir a tener esta relación con la sociedad, ¿sí? Y poder ir desarrollando tal vez algunas otras actividades también, ¿no? Que pueden ayudarles a salir precisamente de esa condición, ¿no? A veces el simple hecho que te escuchen ya te está ayudando a no perder ese lado humano, ¿no? O no generar ese sentimiento de rencor, de frustración, de rabia, ¿sí? Entonces, hay varias cosas que podemos hacer como comunidades también, ¿no? Pero para ello tenemos que desarrollar la empatía, ¿no? Tenemos que ir desarrollando y recuperando nuestros valores también como seres humanos, ¿no? Y no dejar todo al Estado, ¿no? Y nosotros desligarnos y como comunidades tal vez vivir nuestra propia realidad y verlos como un problema, ¿no? Que es lo que está pasando mucho. Sí, María Isabel, estás levantando la mano otra vez. ¿Alguito más quieres decirnos? No, solo agradecer por ese aporte que usted hace, ¿no? Me quedo con lo último que dijo, no esperemos todo de las autoridades. Sabemos que es complejo, sabemos que es su obligación en cierta manera, pero nosotros desde nuestro lugar también podemos hacer algo. Súper. Sí, y ese es pasar precisamente, compartir la responsabilidad, ¿no? Porque son parte de los bolivianos, es parte de nuestra comunidad, ¿no? Entonces, podemos empezar a, por lo menos, no generar ese sentimiento, ¿no? De frustración que hay mucho en ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque sienten ese rechazo precisamente de la sociedad. O sea, si la sociedad misma les está rechazando, no tienen cabida en sus hogares y no tienen cabida ni, a veces ni en la calle, porque la misma sociedad les va rechazando, ¿sí? Entonces, ahí ya podemos nosotros generar modelos, ¿no? Y ver con personas que están entendidas cómo podemos ir saliendo de esta condición de calle, o sea, qué acciones se necesitan para poder ir desarrollando. A veces el Estado está más perdido, ¿sí? Entonces, requiere de personas que están trabajando en el área que puedan haber sugerencias de cómo orientar. Entonces, nosotros podemos ir construyendo todo un libro sobre esta problemática. Y de hecho, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Como a partir de estas imágenes hemos podido desarrollar algo también, ¿sí? Pero por último, me gustaría conocer cómo podríamos prevenir para que lleguen a esta condición de calle. ¿Qué acciones ustedes creen que es necesario trabajar dentro de la familia o en las comunidades o a nivel del Estado para que se incremente la población que está en condición de calle? Entonces, tal vez nos pueda ayudar Moisés, Miriam Mamani, Moisés. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está Moisés? Sí, evidentemente, yo partiría desde la educación misma, ¿no? Tal vez adecuar de manera adecuada nuestras leyes, ¿no? Que sean más favorables, ¿no? Hacia los niños. Ese sería mi aporte, licenciado. Súper, entonces desde la educación podemos contribuir, ¿no? Y tratar de entender también algo bien importante que es en educación, es entender la diversidad de experiencias que tenemos dentro de nuestra aula. A veces a todos les cortamos con el mismo cuchillo, ¿no ve? Entonces, o les medimos con la misma regla, dicen, ¿no ve? Con la misma vara. Entonces, cuando las experiencias son diferenciadas, son distintas, no todos nos van a responder de igual manera. Y a veces, al medirles de manera igualitaria, lo que hacemos es acrecentar los problemas tales por los cuales están pasando, ¿no? No es lo mismo un joven que está bien cuidado en la familia, está bien alimentado, a un joven que tiene que trabajar, por ejemplo, saliendo del colegio y volver a altas horas de la noche y que no ha podido hacer su tarea y que además tiene problemas dentro de su familia, no nos va a poder responder de la misma manera dentro del aula. Entonces, ahí también nuestro rol como docentes para ver cómo nosotros podemos ir apoyando al detectar este tipo de situaciones. Entonces, nuestra tarea como docentes no solamente es desarrollar los contenidos programáticos, ¿no? Que tenemos que hacer, sino también entender que a los que estamos nosotros educando son seres humanos. Y un ser humano tiene experiencias, vivencias, emociones, ¿no? Tiene una realidad particular. Entonces, ahí también es un aspecto bien importante trabajar el tema de educación, ¿no? Entonces, no solamente es brindarles el espacio de educarse, sino también mejorar el cómo los estamos educando, ¿sí? Entonces, muy buen aporte, Moisés. Tal vez Raúl también nos quiera comentar algo. ¿Qué otra manera podemos ir desarrollando para prevenir esto?
¿Qué otra acción podemos desarrollar? Raúl, Rogelia. También está Don Santos. Teófilo. Ahora se me han puesto tímidos, ¿no? La pregunta difícil es esta. Tirsa también está y está Trinidad. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? Buenas noches, licenciado. ¿Me escucha? Sí, sí, ahora sí, Tirsa. Dale. Bueno, primeramente buenas noches a los compañeros, al licenciado. Bueno, la solución es un poco muy difícil porque, como ya han hablado los compañeros, las razones por las que salen son muy diversas. Y yo creo que tal vez, rescatando las palabras de una compañera que dijo, tendríamos que educar a una generación para que de alguna manera se reduzcan estos niveles de abandono hacia los hijos, porque es lamentable ver a bebés abandonados en las calles, porque por ende ellos van a llegar a una casa hogar y no se sabe si van a ser adoptados o no, o niños abandonados o huérfanos. Yo creo que tendría que ver mucho con las medidas de prevención en los embarazos, el cómo planificar una familia. No es solamente ya tener hijos por tener, hay que saber cómo los vas a educar, cómo los vas a criar, eh, qué economía tienes. Son muchos aspectos y yo creo que eso es lo que tendríamos que ir fortaleciendo también a estas generaciones que están ya pues en este tiempo, que es también muy difícil por la tecnología, que ellos están más comunicados entre ellos. La forma de relacionarse es muy distinta a la que nosotros también ya nos hemos formado. Yo creo que tendríamos que ver las maneras de acercarnos a estos jóvenes y orientarles. Súper. Y eso es nuestro rol como comunidades nuevamente, ¿no? O sea, más allá de la escuela como tal, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, no sé, en el caso de la mayoría de ustedes se han logrado vivir tal vez eso, pero yo recuerdo que de niño, ¿no? Si subía a una movilidad y no daba asiento a alguien, a una mujer embarazada, por ejemplo, eran los mismos, las personas mayores las que te decían, pero tienes que darle asiento, ¿no? O sea, como que te educaban y te iban dando valores, ¿no? Y normas sociales también, de alguna manera, para convivir dentro de la sociedad. Hoy en día eso se ha perdido. Si alguien no le da, todos se quedan callados, se hacen de la vista gorda, miramos el celular, nos ponemos el audífono, ¿sí? Y nadie dice nada. Entonces, como que ya nosotros mismos, como parte de una sociedad, estamos perdiendo nuestros roles que tenemos, ¿no? Y nos estamos desentendiendo, ¿no? Entonces, esto que tú mencionas, porque es importante el hecho de, por ejemplo, formar las nuevas generaciones, tiene que ser integral, ¿sí? Porque si la familia no la está formando, la comunidad, o sea, nosotros como sociedad tenemos que asumir también esto, ¿no? Y empezar a trabajar todo el tiempo estas normas, ¿no? Y ir fomentando el desarrollo de esto y también ir evitando ciertos peligros, ¿no? Al hecho de hablar, por ejemplo, con los jóvenes en el barrio, ¿no? Porque ahí tenemos que asumirlo en el nivel más cercano que tengamos, ir hablando sobre los problemas a los cuales se pueden enfrentar en el caso que podamos entrar en esta condición, ¿sí? Y qué cosas podemos ir haciendo y a dónde podemos acudir también antes de entrar en esta condición, ¿sí? Entonces, es una tarea muy grande, muy ardua también, pero que no es imposible, ¿no? Y que lo importante para que no lleguemos a tener una población grande que esté en condición de calle es precisamente ir asumiendo este tipo de acciones, ¿sí?
desde el Estado, pero también desde la sociedad. Desde el área de educación, por ejemplo, ¿no? El área de la salud. O sea, cada uno puede poner su grano de arena según donde esté, ¿sí? Por ejemplo, los que están trabajando políticas económicas. Entonces, ¿cómo hacemos que mejoren las condiciones de las familias, ¿no? Para que precisamente no se vuelvan un factor expulsor, ¿no? Y puedan sacar al mercado, ¿no? Nuevos niños, adolescentes y jóvenes que tienen que ir a trabajar en condiciones muy malas desde muy temprana edad, ¿sí? Dado que los padres no pueden encontrar trabajo. Entonces, desde muchos factores se puede ir trabajando esto de prevención, ¿sí? Entonces, ahí tenemos otro capítulo y si ustedes ya vamos viendo lo que hemos ido desarrollando, podemos tener 6 capítulos en un texto que yo puedo desarrollar sobre niños de calle, ¿sí? Entonces puedo trabajar las razones, los problemas a los que se enfrentan, los sentimientos que van desarrollando, que va a responder también al sentimiento de inseguridad que luego va a sentir la sociedad, ¿sí? Normalmente cuando hay jóvenes de calle que están reunidos en un lugar, crean un sentimiento de inseguridad para la comunidad que está viviendo ahí, ¿sí? Entonces, pero eso es por el divorcio también que estamos teniendo con ellos, ¿verdad? Luego, podemos tener otro capítulo sobre prevención, cómo podemos trabajar la prevención y cómo podemos trabajar acciones para ayudarles a salir de esta situación, ¿sí? Entonces, precisamente con esta metodología, nosotros hemos trabajado un texto que lo hicimos junto a UNICEF, ya que era elaborar un diagnóstico y nosotros lo hicimos trabajando junto con educadores que trabajan con esta población. Lo hemos trabajado con niños, adolescentes y jóvenes que están en condición de calle y en familias precisamente de niños, adolescentes y jóvenes que están en condición de calle, ¿sí? Entonces, fruto de eso que hemos trabajado en grupo con apoyo de imágenes, ¿sí? La imagen nos ayudaba a conectar la experiencia particular de cada uno. O sea, un educador de calle, a partir de ver esta imagen, te va a decir por qué salen, a qué problemas se enfrentan, pero ya desde su experiencia y desde lo que ella está viendo. Entonces, la imagen se vuelve como la llave para sacar esas 1000 palabras que ustedes nombraban al inicio, que sale desde su experiencia, ¿sí? Entonces, fruto de eso, nosotros hemos podido construir un texto. A ver, les voy a compartir. Solo déjenme un ratito cerrar. Tengo muchas ventanas abiertas. A ver, ahora sí. Y hemos podido sacar esta, que es, son varias en realidad que hemos ido sacando a nivel, pero ese es el nacional, ¿sí? Que es niños, niñas y adolescentes entre la violencia y la invisibilidad, ¿sí? Así se lo ha puesto de título. Y es un diagnóstico situacional de niños, niñas y adolescentes en situación de calle, que lo hemos hecho a nivel nacional y luego lo hemos sacado también a nivel de cada departamento, ¿sí? Esto lo hemos trabajado el 2012 y ha salido el 2014, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos trabajado a partir de las imágenes? Por ejemplo, hemos sacado el lugar donde vivimos, la calle, ¿sí? Entonces, hemos visto condición actual de los niños a nivel de la variable de protección, o sea, cómo está en el sentido de protección, cómo ha sido la salud, un factor expulsor. Por ejemplo, familias que tienen padre o madre enfermos, es un factor expulsor porque son los niños los que tienen que salir a conseguir dinero para medicamentos y para la subsistencia de la familia. Entonces, miren, la educación es otro factor expulsor. La economía es otro factor expulsor. La familia en sí misma es otro factor expulsor. La participación, o sea, aquí entra lo que ustedes decían, la influencia de amigos, por ejemplo, y cómo el tipo de grupos puede volverse un factor expulsor. Por ejemplo, los grupos de danza en un momento se estaban volviendo grupos no saludables, ¿sí? Donde estaban conectando el alcohol con el acto de bailar. Entonces, esto, por ejemplo, se volvió un factor expulsor también para llegar a condición de calle, ¿no? La variable cultural, por ejemplo, el hecho de venir del campo a la ciudad, o sea, cómo esa población es bien vulnerable para llegar a condición de calle, ¿no? Y la variable social.
Entonces, estos elementos precisamente han salido del análisis que se ha hecho con las personas que ya tienen experiencia o con las que están viviendo en esa condición. Y se ha podido entender de mejor manera a qué se están refiriendo. ¿Sí? Luego, otro. ¿Qué ocasiona la salida de niños a la calle? Entonces, los factores expulsores, ya como tal, la familia, educación, salud, economía, participación, protección, cultura social, lo que les decíamos de estas variables, pero aquí ya tenemos el detalle. ¿Sí? Y tenemos otro texto que son ya las experiencias más concretas que van a darle soporte a esta información. ¿Sí? Entonces, desde la mirada de niños y adolescentes en situación de calle, ¿cuáles son las características de la calle? O sea, ellos nos han contado cuáles son esas características. ¿Cuáles son las causas de la problemática desde ellos, o sea, desde sus experiencias particulares? ¿Y cuáles son sus motivaciones para permanecer en la calle? Por ejemplo, esto es bien importante. Si ustedes lo ven en frío, al final la calle se vuelve un espacio amigable para ellos. ¿Por qué? Porque hay instituciones que les proveen todo. Hay instituciones que les dan comida, hay otros que les dan el techo sin pedirles normas, solamente van a dormir y al día siguiente se vuelven a salir a la calle, ¿no? Otras les dan ropa. Entonces, al final, la calle se vuelve un lugar cómodo, ¿sí? Pero cómodo entre comillas, ¿no? Porque no salen de ese ciclo de violencia en el cual están. ¿Sí? Entonces, más bien, parece que la política de tener y darles, ¿no? Subvencionar varias cosas no estaba dando resultados, ¿sí? Entonces, está mal orientado. Y luego, la visión de futuro desde ellos, o sea, por ejemplo, la dualidad de la calle, lo que les decía, o sea, el hecho de entrar a lo formal con lo no formal, o sea, con lo que está, la calle misma les invita, con lo que la sociedad misma está estructurada, ¿sí? Y luego hablamos de género e interculturalidad, o sea, cómo ven también ellos el tema de varón-mujer en la calle y cómo ven las diferencias culturales en cuanto a la calle, ¿sí? Entonces, todo esto es una información grande que se ha dado y a partir de eso se ha generado otro texto que es un modelo precisamente para atención de este tipo de población, ¿sí? Entonces, todo esto se lo ha trabajado a partir de imágenes, o sea, nuestros insumos eran imágenes para sacar la información. La imagen se volvía un elemento provocador, ¿sí? O motivador para despertar experiencias, sentimientos, emociones, tanto en la población que está viviendo en la calle como en la población que está, o más bien en los profesionales que están trabajando con este tipo de población, ¿sí? Entonces, las imágenes, nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Ya ustedes invitan a un grupo de personas que, por ejemplo, si son docentes y estamos trabajando sobre matemáticas, invitamos a docentes, ¿no? O profesionales que hayan trabajado en el campo de las matemáticas y a partir de imágenes, por ejemplo, de resolución de problemas, ¿no? Donde los jóvenes estén, hay una experiencia muy bonita que hicieron, por ejemplo, con canchas, ¿sí? Con parcelas, ¿no? Donde empezaban ellos a medir las parcelas y empezaban a ver cómo se aplica la matemática en el diario vivir de los jóvenes. Entonces, ahí los docentes rapidito conectaban sus experiencias particulares sobre por qué no les gusta a los jóvenes las matemáticas, cómo podemos mejorar la didáctica en las matemáticas, cómo podemos conectar las matemáticas con el diario vivir, qué otros elementos desarrolla las matemáticas, por ejemplo, dentro de nuestra formación, nuestra formación humana, ¿sí? O nuestra formación social. Entonces, esto ya era bien direccionado porque los que participaban, a los que invitábamos precisamente, eran docentes que estaban trabajando en esa área. Entonces, ahí la información que van a obtener ustedes va a ayudar a argumentar lo que ya ustedes han vivenciado en un primer momento. Entonces, van a tener una información mucho más sólida porque ya no es solo lo que ustedes piensan, sino lo que un grupo de profesionales también piensa, ¿sí? Entonces, la imagen ahí se vuelve un elemento clave para desarrollar contenido. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son los pasos para que nosotros podamos usar imágenes? ¿Sí? Que es precisamente lo que nosotros hemos aplicado al momento de hacer ese diagnóstico. ¿Sí? Uno, hay que seleccionar las imágenes, ¿no? Las que ustedes crean que van a conectar, las provocadoras en este caso. Luego hay que hacer la elaboración de las preguntas motivadoras, lo que les he hecho, o sea, cuáles son los factores expulsores, ¿no? A qué problemas se enfrentan,
qué sentimientos, ¿no? Entonces, todas las preguntas que he hecho previamente yo he desarrollado. ¿Qué preguntas voy a ir trabajando para obtener cierto material? ¿Sí? Entonces, hago la foto, ay, perdón, me he pasado, hago la foto y luego sus preguntas motivadoras y con qué títulos emergentes lo voy a conectar. Si ya tengo mi índice, ¿con cuál subtítulo lo voy a conectar? ¿Sí? Entonces, estas preguntas para que las respuestas que vayan saliendo vaya directamente a fortalecer algún aspecto del texto general que estoy desarrollando. ¿Sí? Y luego, ya cuando hago el vaciado de las entrevistas o del trabajo de grupos que he hecho, ¿sí? Ya pueda ir ya transcribiendo el texto y pueda ir, si no existen, desarrollando nuevamente, ¿no? Títulos nuevos o conectarlos con los títulos y temáticas que ya existen, los emergentes que le hemos llamado. ¿Sí? Entonces, este texto corresponde a este título. Si no existe y es algo nuevo, creo un nuevo título o subtítulo. ¿Sí? Entonces, ahí ya voy conectando. Ese es mi tercer paso. Entonces, no es nada complicado. Selección de imágenes, elaboración de las preguntas motivadoras. Una vez que tengo ese trabajo, hago el vaciado de las entrevistas u opiniones, ¿ya? Y lo conecto con los títulos que corresponden, ¿no? Los títulos emergentes. Y luego, como último paso, me creo un cuadro de referencia, ¿no? Que es saber en qué parte de mis textos yo puedo usar esas imágenes. Por ejemplo, aquí digo foto 2, ejemplo, foto 2, y la foto 2 se llama Práctica de Negocios con Productores de Llama en Oruro, Bolivia, septiembre de 2010, foto Carlos Ávila. Esa es la información de pie de página que yo le voy a colocar. ¿Y en dónde lo voy a ubicar? En el subtítulo que se llama La práctica como fuente de aprendizaje significativo. ¿Sí? Entonces, Perdón, ahí Nelson, Nelson, te has quedado en el PDF por si acaso. Ay, perdón. La emoción. Vuelvo a abrir. Listo, entonces, así recopilando rapidito los pasos. De todos modos, la presentación les voy a cargar ya en el aula virtual para que ustedes puedan luego refrescar. ¿Sí? Entonces, como refrescamiento así rápido, les voy a decir, es la selección de imágenes, la elaboración de las preguntas motivadoras. Ahí tenemos nuestro cuadrito que nos va a ayudar a desarrollar estas preguntas y cada pregunta puede ir relacionado con un título emergente o varias preguntas pueden ayudar a fortalecer un título emergente. ¿Sí? Y posteriormente hago la transcripción y lo conecto con cuál título va a estar. ¿Sí? Que básicamente es esta conexión que hemos hecho anteriormente. Y por último, hago el cuadro de referencia donde pongo la foto que estoy usando y dónde va a ir ubicado, ¿no? Para que yo lo pueda usar como foto de apoyo ya en mi texto finalizado. ¿Sí? Entonces es una base de datos para imágenes, ¿no? Es interna para que luego cuando ya estén diagramando, sepan dónde lo van a ubicar, cada fotito que han seleccionado. ¿Sí? No todas las fotos que yo uso, por ejemplo, para sacar la información, luego lo uso en el texto final. ¿No? Entonces, a veces hay más fotos en el trabajo de extracción de información que en la publicación misma, ¿sí? Entonces, no es necesario que todas las fotos que yo he usado en el trabajo de campo, luego lo use en el libro, ¿sí? En el libro pueden estar las más importantes y significativas, y por eso es que aquí en mi base de datos coloco en dónde iría mejor, ¿sí? ¿Dónde lo voy a ubicar? Entonces, básicamente, esos son los 4 pasos que tenemos que hacer si queremos usar imágenes para trabajar la parte de mejoramiento de la argumentación, sobre todo. ¿Sí? A ver, entonces, bueno, luego el lunes vamos a ver esta otra parte, que ya son los relatos orales. ¿Ya? Hasta aquí, la parte de imágenes. ¿Hay alguna duda? El manejo de imágenes. ¿Qué les ha parecido esta herramientita? Licenciado, buenas noches. Una consulta, licenciado. Sí, dale, Santos. Con respecto a al tema de las imágenes que usted ha expuesto, quería hacer 2 consultas. Uno, sobre las imágenes que vamos a utilizar. Tienen que ser de nuestra propia autoría, ¿no? Esto para
para el libro que estamos realizando, uno. Y dos, he visto también, licenciado, que está apoyándose en su texto o en el libro que nos ha expuesto con imágenes o gráficos estadísticos, licenciado, de una encuesta, ¿no? O estoy equivocado, licenciado, me podría tal vez orientar al respecto. Sí, eso es por y bien, buena pregunta, Santos. Primero, las fotografías, sí, lo ideal es que ustedes puedan usar fotografías propias, o sea, de su autoría, o que tengan la autorización de la persona que ha sacado la foto, porque normalmente se pone abajo quién ha sacado la foto, ¿ya? Entonces, si la persona que ha sacado la foto no tiene ningún problema en que la usen, entonces se coloca, ¿sí? Pero tengan cuidado con fotografías de internet, porque esas tienen ya sus derechos de autor, entonces, y tienen que solicitar la autorización. Si ustedes quieren usar algunas fotografías de apoyo del internet, busquen fotografías que son de código abierto, o sea, las que no tienen esta limitación de autoría, ¿sí? Sino simplemente son de uso libre y que ustedes la pueden colocar luego en sus textos, colocando simplemente la referencia del lugar, ¿sí? Entonces, esto, pero sobre todo para el trabajo que nosotros hacemos ya de extracción de información, usamos fotografías propias, ¿no? Y en algún caso, si es una temática muy nueva, novedosa, si estoy haciendo sobre todo investigación, me ayudo con fotografías del internet, no me hago ningún problema porque la idea es que solo me están sirviendo como una herramienta motivadora para extracción de información, pero eso no va a ir en mi libro. En mi libro yo ya luego trato de ir realmente al origen y empezar a tomar fotografías que van a apoyar ¿cómo se llama? El trabajo que estamos desarrollando. Por ejemplo, en el que yo les mostraba, UNICEF se dio a la labor de trabajar este conjunto de fotografías que están en el texto, pero eso fue posterior a lo que nosotros hicimos en la extracción de información. Sí, en la extracción de información era más genérica, ¿sí? Luego, los cuadros estadísticos va a depender del tipo de publicación que ustedes estén realizando. O sea, si ustedes están realizando, por ejemplo, un sondeo de opinión sobre a cuántos jóvenes les gustan las matemáticas, entonces colocamos un gráfico porque eso ayuda a comprender mejor. No voy a poner el Excel tradicional, ¿no? Sino puedo colocar una torta porque una torta me da mayor impresión al momento de ver. ¡Wow! Solo al 10% les gustan las matemáticas y al 90% no. Pero luego puedo profundizar y decir por qué no les gustan las matemáticas y puedo tener las razones por las cuales los jóvenes no les gustan las matemáticas. Entonces, tal vez es porque les parece muy aburrido, no comprenden al docente, ¿sí? O porque no está conectado con lo que ellos hacen. Entonces, puedo conocer las razones y a partir de eso puedo generar respuestas. Entonces, si mi texto lo amerita, coloco gráficos de soporte, pero si no lo amerita, no es necesario. O sea, de nosotros tiene esto porque es un diagnóstico, ¿sí? Y en el diagnóstico es importante mostrar estos gráficos para comprender la magnitud de ese tipo de problemas o de esas opiniones que han salido. O sea, cuántos piensan de esa manera, ¿sí? Entonces va a depender mucho del tipo de trabajo que ustedes están haciendo, ¿sí? Pero no es obligatorio que si uso imágenes va a salirme gráficos. O sea, esa direccionalidad le dan ustedes, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Listen, con respecto a las imágenes, bueno, en mi caso particular, yo relato una experiencia personal en una institución educativa, pero no la estoy identificando a la institución. Entonces, utilizar fotos sería como que ponerla en evidencia. ¿Podría utilizar dibujos? Puede utilizar dibujos o puede utilizar fotos genéricas, ya de estudiantes. O sea, puede ir a tomar incluso otro lado o puede tomar fotografías del mismo internet, pero cuidando esto de derechos de autor que les decía, hay fotos libres de derechos, ya con simulación de estudiantes, ¿no? En el caso que queramos mantener sobre todo en confidencia, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? La información personal o de la institución, ¿no ve? Sobre todo a veces cuando tocamos temas muy, muy sensibles. Entonces ahí podemos tomar fotos bien genéricas, ¿ya? Y también dibujos nos puede servir, pero si usamos dibujos,
Luego no lo mezclen con fotos, esa es va a romper con la estructura. Entonces, si usamos dibujos, todo el texto tiene que tener dibujos. Si usamos fotografías, todo el texto tiene que tener fotografías. Y si usamos ambas, el dibujo lo volvemos fotografía, o sea, le damos un marco como de un cuadro, ¿sí? Entonces, para nivelar el estilo, ¿ya? Entonces, pero no puede ir en un lado un dibujo como tal, y en otro lado una fotografía, ¿sí? Muchas gracias. Listo, María. ¿Alguna otra duda más? Tenemos tiempo para una más. Listo, entonces espero Buenas noches, Lice. Dale, Tirsa. Una preguntita. Sabe, yo estoy haciendo como una historia, casi como una novela, digamos, de mi abuela y parte de mis bisabuelos, pero tengo una dificultad, no he logrado conseguir fotos de ellos. He viajado al lugar donde han vivido y tengo algunas fotos, pero ya no describen cómo es lo que vivían, porque las casas ya no están como antes. ¿Qué podría hacer en ese caso? Te comento que en novelas, por ejemplo, o en historias, el dibujo queda fantástico. Un estilo bien particular que no siempre logra la fotografía, porque va a lograr recuperar varias cosas, ¿sí? Desde cómo era la característica de ese momento, pero sí hay que invertir en el dibujo, o sea, alguien te lo tendría que dibujar o tendrías que buscar un dibujo muy, muy, muy particular de esa época, ¿sí? O sea, que más o menos haga que nos traslade de manera visual a esa época, ¿sí? Pero lo otro que podrías hacer, si no se puede invertir en dibujo, se puede construir o simular, más bien, perdón, las locaciones, o sea, tratar de ir a un lugar muy similar y sacar una fotografía o buscar fotografías de internet que sean de paisajes para conectar sobre todo el tipo de lugar, ¿sí? Colocar la fuente de donde se está extrayendo eso, ¿sí? O ir a un lugar donde tú sabes que más o menos hay construcciones similares y tratar de sacar, porque la gente no va a investigar y le va a meter la autoría para decirte así. Lo que queremos es darle una impresión de cómo era, nada más, ¿sí? Lo mismo en personajes. Si tú puedes colocar solamente los rostros de ellos, de tus abuelos, está bien, pero si no, tú creas en dibujos y en dibujos se va creando los personajes, ¿sí? Y se les puede ir dando vida, ¿no? Con movimientos, poses, todo eso para enfatizar un poco algunas escenas que van a ser clave, o un capítulo, ¿verdad? Entonces un capítulo puede tener una imagen ya que describa un poco la situación de ese capítulo, ¿no? O lo central de ese capítulo. ¿Sí? Entonces, pero ahí sí, sí se puede invertir en dibujos o puedas tú tener el apoyo, por ejemplo, de un estudiante de artes en la UPEA, depende de la ciudad donde estés, ¿no? Pero normalmente ya en las universidades tienen artes, entonces hay jóvenes que te lo hacen por muy barato los dibujos, ¿no? A veces te cobran 10 bolivianos, 5 bolivianos, ¿no? O a veces quieren que su nombre vaya en el texto como el ilustrador, entonces esa experiencia ya hace para ellos parte de su currículum, entonces puedes tratar de ayudarte con eso, ¿no? Pero garantizas la calidad, eso es lo bueno. Entonces tendría que buscar a alguien que me lo podría dibujar, ¿no? Sí, o sea, alguien... Porque ahorita lo único que tengo de mis abuelos es su carnet, eso sí he conseguido, una fotocopia colores. No, ahí puedes crear en realidad, hay que crear a los personajes, ¿sí? Entonces, ahí te podría... ¿En qué ciudad estás tú? Yo en La Paz, el Alto. En La Paz tienes, por ejemplo, la UPEA, ¿ves? Tienes la UPEA, tienes la UMSA, donde está ahí las carreras de artes y ahí vas a encontrar muy buenos dibujantes. Pero con estudiantes, ¿verdad? Y ahí te lo pueden crear ya ellos en base a lo que tú les digas. En realidad les relatas el texto y ellos te lo van creando un boceto. Ya, ¿Sí? entonces eso Y si tendría no, que ser. buscamos de internet locaciones similares, lo que te decía, ¿no veo? O sea, podemos buscar un paisaje muy similar, ¿no? A lo que tú estás queriendo, ¿sí? Y se va colocando y se pone la fuente, o si es que tú puedes tener la posibilidad de que alguno de tus tíos o alguien tenga alguna foto similar, no necesariamente tiene que ser la de esa época, ¿no? Muy similar a lo que tú quieras transmitir.
¿sí? Y bueno, si finalmente no se da ninguna de las dos, entonces mantenemos el texto y tratar de que la emoción esté en el texto, ¿sí? Ay, ya. Muchas gracias, La Liz. idea es que Esa la era mi gran imagen, duda, he sufrido harto en eso. sí, o sea, la idea es que luego la imagen no confunda, ¿no ve? O sea, no esté divorciada del texto que está. Entonces, si va a divorciar y está, tú la comprendes, pero para comprenderla va a hacer falta mucha explicación, entonces es mejor que vaya solo como texto. Hay muchas novelas que no tienen imágenes de apoyo y que capturan igual el interés del lector, ¿sí? Porque ya la manera de escribir ahí tiene que ser muy elocuente, tienes que transmitir muchos sentimientos. Por ejemplo, de repente abrió y cuando abrió, o sea, tienes que jugar mucho con la trama, la descripción. Era un lugar oscuro, frío, ¿no? El viento soplaba, se escuchaba, o sea, tienes que narrar mucho más en detalle para que el lector construya esa imagen, ¿no? Que tú no la estás dando. ¿Listo? Entonces, siempre hay una opción. Janet, dale. Gracias. Listo, Tirsa. Licenciado, mi duda era la cantidad de los gráficos, ¿no? ¿Cuántos se pueden poner máximo o mínimo o no hay una cantidad? Esa era mi duda, licenciado. Sí, lo ideal es que depende del tipo de texto que están haciendo, pero normalmente por capítulo, lo ideal es que tenga 2 a 3 fotografías, ¿sí? En el caso de novelas, incluso a veces una por capítulo colocan, ¿ya? Depende mucho el tipo de texto que ustedes están haciendo. Si están haciendo, por ejemplo, manuales, ahí sí el gráfico es importante. Entonces, no vamos a tener una cantidad exacta porque la idea es que el gráfico apoye el paso que ustedes están describiendo. Por ejemplo, medida de hombros. Entonces, pongo una imagen que va a decir de dónde a dónde tiene que medir. ¿Sí? Entonces, ahí va a haber muchas imágenes que van a didactizar la información que está ahí, porque van a ayudar a comprender los pasos que estoy describiendo. Pero si es, por ejemplo, un texto más de historia, por ejemplo, que yo estoy contando, entonces solo algunas de apoyo, puede ser unas 3 por capítulo, ¿no? Entonces, si estoy haciendo 4 capítulos, tendré, pónganse, entre 12 imágenes o pueden hacer incluso 2 por capítulo, entonces pueden tener unas 8 imágenes en total, ¿sí? Entonces, depende mucho, o sea, no hay en realidad un límite en cuanto a eso, ¿sí? Ahora, claro, cuando es mucha imagen en cuestión de una novela, un libro, entonces demasiada imagen, o sea, por ejemplo, ya son 10, pónganse por capítulo, 6 por capítulo, puede cansar, o sea, puede romper y el lector puede preferir ver solo la imagen y ya no el texto, porque hay un divorcio ahí, ¿sí? Entonces, mejor es que haya una imagen y buena cantidad de texto para que puedan comprender. Ahora, si está orientada a niños, ahí sí es mejor que haya más imágenes incluso que palabras, porque ahí las historias tienen que narrar bien en base a gráficos. El niño lo que va a construir su historia en base a los gráficos, más que en base a la lectura. La lectura le va a servir para el adulto que se lo va a leer, pero el gráfico le va a ayudar a construir él una transición de las escenas y crear su propia historia. ¿Sí? Entonces depende mucho a quién está orientado también. Muchas gracias, licenciado, por aclarar mi duda. Listo. ¿Alguna otra duda más al respecto? No tenemos más. No sé si tienen alguna duda, igual por medio del grupo de WhatsApp, me lo hacen saber. Voy a estar respondiendo. Y para la siguiente semana o esta semana, por favor, tenemos esos 2 trabajitos que no son complicados y que están en la guía del participante. La primera que tiene que ver con trabajar unas imágenes que les he puesto y ver qué cosas pueden desarrollar a partir de eso. Y la segunda es mostrar una imagen que ustedes quisieran utilizar dentro de sus textos y trabajar esos momentos que hemos hecho. ¿Ya? O sea, conectar qué preguntas motivadoras pueden trabajar a partir, por ejemplo, de esa imagen. ¿Sí? Entonces, eso les va a ayudar leyendo el texto de apoyo que ustedes ya han desarrollado, o más bien que ustedes van a bajar del aula virtual. ¿Listo? Esos 2 trabajitos y luego ya la siguiente semana complementamos un pequeño tiempo
para complementar las otras técnicas que ya son menos extensas. Esta es la más larga, pero es la más importante. También, si ustedes se han dado cuenta, con imágenes pueden trabajar muchas cosas. Sus nuevas producciones de ustedes las puedan hacer en base al uso de imágenes para sacar información, ¿sí? Entonces, por eso era importante darle este tiempito. Pero ya las siguientes van a ser un poco más relajadas y vamos ya a tener mucho más tiempo para ir realmente ya entrando en el mejoramiento y finalización de los textos. ¿Listo? Entonces, a los que creo que hay algunos que les falta todavía enviar su versión final de lo que han trabajado en el módulo 2, por favor vayan mandando. De hecho, yo ya estoy empezando a leer algunos que ya me han mandado, de los que han ido mandando, entonces les vamos a ir dando también algunas retroalimentaciones en base a eso. ¿Listo? Y vamos a tener siempre un espacio, por favor, todas las dudas que tengan en cuanto a sus producciones, podemos tener también aprovechar este espacio para ir saldando dudas. A veces hay cosas muy comunes o muy particulares, pero que pueden ayudar a un conjunto de compañeros para mejorar sus textos. Entonces, por eso es importante también tener este espacio, ya, para que nos retroalimentemos con más elementos y además cuando nos toque también a nosotros asesorar otra producción de otros compañeros, ustedes pueden tener muchos más elementos, ¿no?, de análisis, ¿no?, porque han visto varios casos ya en estas sesiones. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, por la atención y los estaría esperando el siguiente sábado, a la misma hora por el mismo canal, ¿sí? Y con mucha energía, por favor. Licen, buenas noches. Una consultita. Sí, dale, Raúl. Cualquier duda que tengamos o algo que no podamos salir en ese momento al paso, usted está predispuesto a que le llamemos y pueda responder nuestras preguntas, ¿no? Claro que sí. Pueden mandarme el mensaje también al WhatsApp. Es el 7, está en el grupo, ¿no? Ahí está, el 725-89072. Ese es mi grupo, mi número de WhatsApp. Ya, que ya está en el grupo, lo van a revisar y me pueden mandar un mensaje directo, ¿no? Si es particular, un mensaje de voz, un mensaje escrito. Si estuviera yo en algún taller, reunión, algo, yo al finalizar de la tarde les voy a empezar a responder. ¿Listo? Listo, perfecto, Licen, gracias. No hay ningún problema. Licenciado, disculpe, tengo una consulta que hacerle en cuanto a esta actividad. ¿La vamos a realizar en un documento aparte o vamos a trabajar sobre el mismo documento que teníamos? Esa es la duda que me ha quedado. Sí, no, es en un documento aparte. En realidad es una laminita que está en el mismo texto. Ustedes eso lo copian en un Word y me lo llenan. Y el otro igual es solo un ejemplo y los pasos que describe. Entonces no tiene nada que ver ahorita con la producción que están haciendo. O sea, no entra dentro todavía, ¿no? Nada más es un ejemplo de cómo se aplica, ya para ver la comprensión de la herramienta. Muchas gracias. Entonces van como trabajos aparte. Por eso trabajo 1 y trabajo 2. ¿Listo? Y nuestro texto lo vamos a seguir puliendo más adelante. Listo, entonces cualquier duda, por favor, me la hacen saber nomás por el grupo y si es muy particular de ustedes en cuanto a su producción, mediante el WhatsApp personal. ¿Listo? Muchísimas gracias entonces y nos estamos viendo el siguiente sábado. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Licen. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.